Muy buenas a todos, mi nombre es Alessandro Daniele y hoy les voy a enseñar cómo hacer un script básico en PowerShell que nos va a permitir automatizar cualquier tipo de tareas que queramos, que se pueda ejecutar en la computadora cierto tiempo, y eso es como solamente lo básico, porque solamente podemos encontrar módulos que nos va a permitir enviar mensajes por Telegram, consumir APIs y un montón de funciones que nos permite PowerShell. En este caso, el programa que vamos a hacer, el script, nos va a permitir leer el almacenamiento del disco, cuánto es lo que se ha usado, cuánto es libre, cómo imprimirlo, y cómo tenerlo guardado en el escritorio, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar un IDE cualquiera. En este caso yo voy a usar el Visual Studio Code por más comodidad. Entonces, lo que hacemos es Control N para empezar a crear un archivo. Aquí me dice una que seleccione un lenguaje o algo, entonces vamos a darle Control S, guardar, y vamos a ponerle de nombre espacio en la computadora. O mejor, lector. Vamos a poner lector, así más sencillo. Y lo voy a guardar en el escritorio. Ahora, el tipo. El tipo que vamos a hacer es un script, entonces vamos a buscar PowerShell, aquí está, para que nos los guarde .ps1. Aquí tengo uno en el escritorio Drive para comprobar y listo. Ya aquí ya podemos empezar a escribir nuestro script, y lo primero que vamos a hacer, o bueno, la consideración es, si ustedes ya han programado, hacer un script es igual, utiliza variables, utiliza for, utiliza los operadores de suma, resta, multiplicación, división, utiliza clases. Entonces solamente sería aprenderse la sintaxis de cómo se declara la variable, cómo se pueden usar, y ya de resto sería solamente práctica. Entonces vamos a declarar la primera variable. La primera variable vamos a ponerle disk usage, así. Listo. ¿Qué va a tener esa variable? La variable va a consumir una superclase que nos va a permitir agarrar la clase local para poder tener el disco duro, toda la información del disco duro, y luego mostrarme qué variables tiene esa clase que me permite a mí usarla. Eso es lo que va a tener DixUse. Va a tener una lista. En este caso no me va a tener una lista porque yo solamente tengo es el disco C, no tengo más particiones, no tengo memorias para poder probar. Pero si tuviera más memorias, pues sí lo podría mostrar. Pero bueno, vamos primero a llamar la superclase, que es WMObject, que esta es una infraestructura que nos permite obtener la información del sistema de nuestra computadora. Eso sería así como lo más, y yo como una superclase, o sea, donde de ahí puedo agarrar una clase y poder utilizar todos los atributos que tiene esa clase y que me puedan servir. Y no solamente existe esa, existen muchísimas otras, por eso es que es tan poderoso poder usar script, porque puedo tener de cualquier tipo eh, o sea, cualquier tipo de tarea la puedo automatizar. Vamos a crear la clase Win32, Win32, piso Logical Disk, o sea, que es el que nos va a leer nuestro disco local. Esta mayúscula se me fue, listo. Aquí existen varios, está el de memory, que nos permite ver la memoria. En este caso solamente vamos a probar con el disco. Y ya tenemos aquí, ahorita tenemos que especificar qué tipo de disco. Yo quiero el disco duro que tenga mi computadora, no quiero ni el de ROM ni el de red, solamente quiero el que estoy usando, el local. Entonces aquí tenemos que poner where object, uy, ya, where object, y aquí tenemos que abrir corchetes. ¿Y qué tenemos que poner en corchetes? Bueno, si yo quiero el, el disco mío local, tengo que buscar en la documentación, porque ¿qué pasa? Están enumerados, es decir, en uno, 2, 3, ¿qué significa cada número? Entonces tenemos que ver la documentación, y para el disco duro local tengo que usar el número 3. Entonces vamos a poner el signo del dólar, drive type, que es el tipo de disco que voy a usar, y el número 3 que ya hemos dicho. Listo.
ya tenemos que nos va a seleccionar el disco sólido de mi computadora. Ahorita necesito traer los atributos que me va a permitir usar y que voy a poder manipular y sumar, restar y mostrar después en la consola. Entonces vamos a poner select object, aquí está esta mayúscula, no fue, y vamos a usar las variables que tenemos. Entonces la primera, muy importante, es device ID, o sea, el nombre del disco, free space, que ya me trae el espacio libre que tiene, y ya que aquí no se ve, bajar la cámara aquí, free space, luego está size, el tamaño, y ya, con eso ya estamos bien. Ya hicimos como la parte más difícil, que es llamar a la superclase, la clase que voy a manejar, el tipo de memoria que quiero recibir y los atributos que voy a usar. Entonces, como ya había dicho, DixUse va a traer una lista de los discos locales que yo tengo. Entonces, para recorrer una lista, vamos a usar un for each, como en cualquier lenguaje. Entonces, el for each necesito la variable, vamos a ponerle ¿qué? Disk, y que va a iterar en DixUse. Listo. DixUse, falta aquí también el signo del dólar, listo. Ahí estaría. Entonces, en this vamos a tener cada variable de DixUse. En este caso, como ya les dije, solamente es el disco C, entonces solamente lo va a hacer una vez. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a declarar las variables, una de las nuevas variables. Entonces, vamos a hacer la primera que se llame free space. Entonces, el espacio libre que vamos a tener en memoria, ¿cómo puedo llamar la información? Aquí está, ¿no? Pero ¿cómo la puedo adaptar aquí a esta variable? Entonces, primero tenemos que usar una función match. ¿Por qué? Porque vamos a redondear el número. Entonces hacemos dos puntos round, abrimos paréntesis, y ahí es donde, como this es una variable, es un objeto, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo hacer this punto y llamo el atributo acá, free space. Ya tengo esa variable ahí. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que esa variable que me la entregue en gigas para yo poder mostrar en consola. Entonces ponemos 1 GB, coma, y cuántos decimales quiero yo mostrar ahí. En este caso le voy a poner con solo dos. Con solo dos voy bien. Y esa es la estructura que vamos a seguir para el tamaño total. Entonces vamos a hacer un copy-paste para ahorrarnos ahí tiempo. Y le cambiamos aquí total space. ¿Y qué es lo que cambia aquí? Aquí le ponemos size, 1 GB también y 2. Listo, entonces ya tengo la variable espacio libre y tengo el espacio total. Entonces ahorita, ¿y cuál es el espacio que yo estoy usando? Pues fácil, hacemos una resta. Entonces creamos otra variable que se llame useSpace, que va a ser igual a total space, o sea, el espacio total, menos el espacio libre. Ahí pensé que le había copiado, free space. Listo. Y ahí estaría el espacio que yo estoy usando. Ahorita, ¿cómo lo puedo imprimir? Para imprimir acá se utiliza un write raya host. ¿Listo? ¿Qué texto le va a poner? Entonces vamos a primero, como tengo en el device ID, ¿cuál es la unidad que estoy usando? Entonces la unidad, abrimos así, y es this.device ID. Lo copiamos y lo pegamos acá. La unidad no la vamos a cerrar aquí, la vamos a cerrar aquí. Y listo. Ahí estaría. Hacemos otro, write host. Hay una cosa aquí que no es, aquí es paréntesis. Se hace corchete, son con las variables de free space y total space.
con paréntesis son los parámetros que llamamos acá arriba. Entonces, ¿qué más vamos a imprimir? El espacio libre. Y el espacio libre, aquí si hacemos free space, listo. Vamos a cerrar aquí, se me olvidó, las comillas. Y le ponemos gigabytes. Vamos a copiar aquí, que me haga más fácil. Está el espacio utilizado. Espacio utilizado. Ya no sería free space, sino used space. Así lo escribí. Ajá. ¿Qué más nos falta? El espacio total. El total space. Listo. Creo que ya no nos falta más nada. Sí, ahí podríamos imprimir todo. Vamos a hacer ¿qué? Como un separador, por si de repente tuviéramos más discos, que se puede diferenciar. ¿Qué pasa? Aquí estaría como el script ya hecho, pero nosotros lo ejecutamos así, nos va a salir la ventana de PowerShell y de una se va a salir, porque eso es lo que hace el script. Entonces, si yo quiero o sea, mantener la ventana abierta y que yo presione una tecla y ya se cierra, entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer un write hold fuera ¿del qué? Del for, y vamos a decir que presione enter para salir. Y listo. Ese sería el programa, bastante básico. Ya, el error que hacía o sea, que no se mantuviera era porque no es write, es read. Una disculpa ahí se me fue, y ya sí, ya podemos ejecutar con PowerShell y ya nos mantendría ahí. Entonces, el espacio libre que tengo yo en el disco es 140.03 gigas, el espacio utilizado es 335.76 y el espacio total. Y el presiona Enter para salir. Vamos a comprobar que esta información sea correcta, ¿no? Nos vamos a este equipo y tenemos 140 gigabytes disponibles, libres, 140. Estoy utilizando 335, pues sería la resta de 475 menos 140. Y el espacio total es 475.69 gigas. Entonces, la información es correcta. Hay que tener mucho cuidado porque aquí no te va a salir, o sea, como que un error, sino que tendrás que leer el código. Es un poco más complicado hacer el script. No te va a salir error ni nada. Entonces, son esas cositas que uno tiene que tener en cuenta. O sea, en vez de poner write, poner read. Y este es un programa súper, súper básico. Es decir, yo puedo usar otra superclase que me permita traer otros atributos distintos para yo poder automatizar una tarea, cualquier tarea que yo disponga. Pero vieron que para diferencia de un lenguaje de programación, pues no tiene mucha diferencia, las variables, el for each, el división, la función match, el round, que es para redondear. Solamente sería acostumbrarse a la sintaxis y ya. Eso sería todo. Y ese es el programa básico que les tengo. También no solamente, o sea, puedo consumir APIs o hacer o sea, que esta tarea sea mucho más grande y sea eficiente y se pueda ejecutar diariamente. ¿Cómo puedo hacer eso? O sea, que se pueda ejecutar diariamente en mi computadora. Si le damos Windows R y nos vamos a Tasks SHD-MSC, nos vamos aquí, de aquí podemos darle crear tarea básica. El nombre, vamos a ponerle prueba. Y aquí me dice, ¿cuándo desea que inicie la tarea? Diariamente, semanalmente, mensualmente, una vez, el iniciar el equipo. A poner diariamente. Me dice el inicio, sincronizar y cuántas veces quiero que repita en el día. ¿Qué acción deseo que realice? Inicializar un programa, enviar un correo, mostrar un mensaje. Y el programa de script. Entonces ustedes lo que hacen es copiar la dirección. Yo como lo tengo aquí en el escritorio, lo doy acá. Siguiente, el nombre, la descripción y le doy finalizar y ya estaría acá.
y en la fecha o en la hora que yo le puse, se ejecuta el programa y ya lo tenemos automáticamente. Entonces eso es lo que le quería mostrar en el video de hoy. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima.